Este es Torre de Nube, un podcast dedicado a la lectura de la Biblia como literatura. Es una idea de Carolina Sanín con Tomás Suprimni. Yo soy Carolina Sanín. Mi fe de niño, ¿dónde está? Me hace falta, la deseo. Hola, bienvenidas, y en el femenino incluyo el masculino, a la segunda sesión de Torre de Nube. Tiene dos partes. En la primera, yo haré un comentario, una lectura de los capítulos 6 a 11 del Génesis y del libro de Jonás. Hablaremos de las destrucciones, de la Torre de Babel, del diluvio, de la destrucción de Nínive. Y en la segunda parte conversaré sobre esos mismos textos con un invitado. Empecemos pues. El capítulo 6 del Génesis cuenta sobre el diluvio, el capítulo 6 y los capítulos siguientes. Y dice: viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los proyectos de su mente eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé haber creado al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Así pues, dijo Yahvé: voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. En esta introducción de la historia ya tenemos varias preguntas. Podemos empezar por preguntarnos cuál es la maldad del hombre, que este párrafo nos presenta como que cunde en la tierra, una maldad que está de alguna manera cubriendo la creación. Y dice: los proyectos de su mente, de la mente del hombre, eran puro mal. ¿Qué significa esto? Que la imaginación del hombre, lo que el hombre crea, esta creación secundaria de las acciones y las obras del hombre, son malas. Pero ¿cómo así puro mal? ¿Qué significa? ¿Que no corresponden con el propósito para el que fueron creadas? ¿Que están fuera de lugar? Bueno. Y luego llama la atención el arrepentimiento de Dios. Me pesa haberlos hecho. ¿Cuál es ese pesar que siente Dios? ¿Cómo es posible que Dios se arrepienta? Arrepentirse de alguna manera es viajar en el tiempo, ¿no? Es volver sobre el tiempo y al volver sobre el tiempo, volverse sobre uno mismo. Y mira que Dios es capaz de arrepentimiento y me causa curiosidad pensar en cuál es el estado de ánimo que hace que Dios se arrepienta. ¿Es rabia? ¿Es dolor? Y pienso en la desilusión, en la no correspondencia entre lo que esperó y lo que sucede. Y entonces parece un Dios también dependiente del tiempo. También me llama la atención de ese párrafo que Dios vaya a destruir también a los animales. ¿Por qué? ¿Qué violencia hacen los animales? Parecería como si concibiera a los animales como indicios del hombre y como incluidos en el hombre, ¿no? Como si al corromperse el hombre, es decir, al no ser lo que debe ser, al no ser un hombre, también los otros animales que se conciben como inferiores a él, quedan manchados, quedan corruptos. Bien. Y por último, claro está, esa última oración: pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. La excepción, hay un pero, hay un hombre. Y entonces desde el comienzo tenemos esta pregunta sobre el individuo y la colectividad, y el individuo y la especie. Hay un hombre que se va a salvar y con él va a salvar a la especie. Pero ese hombre, que es el que es distinto de la especie, representa a la especie como si fuera pues el,
el más hombre de los hombres. O sea, el mejor hombre es el hombre por antonomasia y sin embargo es la excepción. Entonces parecería que ahí hubiera una contradicción, ¿no? Y no hay una contradicción, supongo que hay una ironía que lo que señala es que el hombre era realmente bueno, solo que estaba actuando mal y por eso había que conservar el bien del hombre representado en un hombre. Hay también desde el comienzo la pregunta por el autor del texto. ¿Quién está hablando? ¿Quién está contando lo que Dios siente? ¿Cuál es ese autor por encima del autor? La religión cree que es Moisés el que escribe estos libros del Pentateuco. ¿Cómo imaginas tú, oyente, que Moisés, si atendemos pues a esa ficción, escribe estos libros dictado, inspirado, como un autor literario, como todo autor literario, en fin? Y la otra pregunta que siempre me hago es por la voz de Dios. ¿Con qué voz habla Dios? ¿Y dónde habla? ¿Habla al mismo tiempo adentro y afuera de aquel que lo escucha, de aquel elegido por él, como Noé? Sigue el Génesis 6:9. Esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios, la tierra se había llenado de violencias. Dios miró la tierra y vio que estaba viciada. Todas las criaturas tenían una conducta viciosa sobre la tierra. Entonces, aquí está otra definición del mal, el vicio, que es el error, ¿no? Y la violencia. ¿Qué significa la violencia? ¿Qué es ese torcimiento de lo que no es fluido, ni fácil, ni correspondiente, ¿no? Como lo difícil, lo retorcido, lo que rompe y hiere la propia naturaleza y no actúa según la propia naturaleza. Nos seguimos preguntando qué significa corromper la tierra con las acciones, qué significa ese vicio y qué significa también ser el varón más justo y cabal de su tiempo. Ese contraste de Noé, que no solo es justo, es decir, hace lo que corresponde, cada cosa en su lugar y en su momento, sino también cabal, que tiene esta connotación de hacer las cosas hasta el final. Y repito, como siempre, yo estoy hablando de la traducción al castellano y la Biblia que estoy leyendo es la Biblia de Jerusalén. Pero entonces, ¿qué pensamos cuando algo está vicioso? Está dañado, cuando algo tiene vicio, está dañado, funciona como no debería, otra naturaleza entró en él de alguna manera. Entonces es también, pienso en el concepto de impureza, de lo que no es la cosa misma, sino que tiene elementos de otra cosa. Bien. Matar al hombre, exterminar al hombre también es deshacerlo. Y sin embargo, Dios no lo deshace, porque lo va a salvar a través de destruirlo. Y entonces Dios le dijo a Noé: he decidido acabar con todo ser viviente porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso he decidido exterminarlos de la tierra. Vean cómo la misma cosa está contada varias veces. Una, el narrador omnisciente nos dice que va a ser Dios. Luego está la cita en estilo directo de Dios que dice: he decidido acabar con todo. Y luego le dice a Noé qué debe hacer. Hazte un arca de maderas resinosas, luego lo leeremos. Y luego lo cuenta en pretérito. Noé se hizo un arca. Entonces vean esta repetición en distintos tiempos y también desde distintas voces de lo mismo. Bien. Y entonces Dios le dijo: hazte un arca de maderas resinosas, la haces de cañizo y la calafateas por dentro
y por fuera con betún. Así es como la harás. Su longitud será de 300 codos, su anchura de 50 codos y su altura de 30 codos. Harás al arca una cubierta y a un codo la rematarás por encima. Pondrás la puerta del arca en su costado y harás un primer piso, un segundo y un tercero. Entonces son unas instrucciones de arquitecto, ¿no? Dios está presentándose como arquitecto y como armador, como fabricante de barcos. Esta casa en realidad es una edificación. Esta arca es una edificación, es más como una casa que como un barco. Pero entonces nos hace pensar en qué cosas significa el arca. El arca, en donde van a meter a una pareja de cada animal, y a Noé y a su familia, es una casa y es un mundo, es una colección, es un museo también. Es un barco, porque va a flotar sobre las aguas, y pienso yo en los ataúdes también, en cómo conservan los ataúdes. Y luego pienso en que el arca también es un altar, está consagrado lo que está adentro, porque es lo que va a ser salvado y lo que va a pasar de un mundo a otro. Pienso también, desde luego, en la otra arca, el arca de la alianza, donde luego estará guardado lo sagrado. Bien. Y entonces, después de esas instrucciones precisas que vemos hacer a Dios como arquitecto, ¿se acuerdan que ya lo vimos como sastre, haciéndoles vestidos a Adán y Eva? Aquí lo vemos como armador y arquitecto. Dios sigue diciéndole a Noé: por mi parte voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra para exterminar todo viviente que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Meterás en el arca una pareja de cada ser viviente para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra. De cada especie de aves, de cada especie de ganados y de cada especie de reptiles, entrarán contigo sendas parejas para sobrevivir. Tú mismo procúrate toda suerte de víveres y hazte acopio para que te sirvan de comida a ti y a ellos. Y así lo hizo Noé. Ejecutó todo según lo que le había mandado Dios. Vemos esta diferencia entre los animales y los hombres, ¿no? De Noé se va a salvar su familia, no solamente una pareja, sino los hijos y las nueras, y Noé la esposa, varias parejas. Y de los animales, una pareja cualquiera. En ningún momento dice cómo la debe escoger. Cualquier ejemplar de un animal representa al animal y es el animal. Y en cambio, cualquier hombre no representa a todos los hombres ni es todos los hombres. Es esta diferencia de la individualidad entre animales y seres humanos, ¿no? Bueno. Y Yahvé dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único justo de los que he visto en esta generación. Tomarás de todos los animales puros para ti 7 parejas, macho y hembra, y de todos los animales que no son puros, una pareja, macho y hembra. Asimismo, de las aves del cielo, 7 parejas, machos y hembras, para que sobreviva su casta en la faz de toda la tierra. Entonces, nuevamente, esas 7 parejas de los animales puros y una de los impuros están... pues las va a escoger Noé, pero no hay unas instrucciones para escoger a esas parejas que van a representar. Lo importante de esas parejas es que se van a volver otras parejas, que van a dar lugar a otros animales para que se repueble la tierra de todas las especies. Bien. Dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches y exterminaré sobre la faz del suelo todos los seres que hice. Entonces vean esos tiempos. Hay una semana para que Noé escoja los animales y eso, y luego Dios hará llover en 7 días después de esa semana y luego durante 40 días hará llover. Noé tenía 600 años cuando sobrevino el diluvio, las aguas sobre la tierra. Y entonces luego vuelve a contarlo, pero
todo en el pasado. Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos para salvarse de las aguas, de los animales puros, de los no impuros. Escogió sendas parejas de cada especie, machos y hembras, como lo había mandado Dios. Entonces, nuevamente, esa repetición a mí me llama mucho la atención porque esa repetición que hace que la historia no siga por un momento, que no haya nuevos acontecimientos, nos suspende, ¿no? Y nos hace contemplar lo que está sucediendo ahí, el momento de entrar en el arca, por ejemplo. Y entonces empieza el diluvio. Y Dios dice que se hendieron el libro dice que se hendieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo se abrieron y estuvo descargando la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y entonces me llama la atención este abrirse de las compuertas del cielo, porque en el momento en que se construye el arca y se cierra, entonces otra puerta se abre. Y es como si el mundo tuviera puertas, o sea, el mundo también fuera un arca, y el arca fuera un arca dentro del arca. Y entonces Noé entró y con él y su familia entraron los animales y las aves y los pájaros, parejas de todos los que viven. Y dice al final, Yahvé cerró la puerta detrás de Noé. Entonces vean esa puerta del cielo que se abre para que llueva y esa puerta del arca que se cierra. Y entonces viene la inundación. Crecieron las aguas y levantaron el arca. Y es importante imaginarse el arca como algo que debe flotar y es algo que se va a levantar, que va a estar encima, en un lugar intermedio entre la tierra y el cielo, que son las aguas nuevas de este diluvio, ¿no? Que hacen que son unas aguas que inundan y matan, pero también que elevan el arca que, dice, flotaba sobre la superficie de las aguas. Y es interesante para mí siempre imaginarme esa arca que no es barco, sino edificio, pero es barco y edificio, y en contraste luego con la Torre de Babel. La Torre de Babel, ¿qué era? ¿Era una torre con habitaciones o era simplemente un grandísimo obelisco, ¿no? Bien, entonces me parece interesante este contraste entre esta caja, que es el arca, que flota, y la torre que se levanta vertical. Bueno, y entonces quedaron cubiertos los montes y pereció todo ser viviente. Todo cuanto respira hálito vital, todo cuanto existe en tierra firme, murió. Yahvé exterminó todo ser que había hasta los que había sobre la faz del suelo, desde el hombre hasta los ganados, incluidos los reptiles y las aves del cielo. Y entonces la tierra se cubre, pero todo sigue debajo del agua. Por una parte yo veo esta destrucción por medio del diluvio como un borramiento, ¿no? Como una descreación, como una reversión de la creación, pero por otra parte veo que no se está descubriendo nada sino transformando la superficie de la tierra en un fondo del agua, y eso me interesa mucho también porque luego cuando se seca el agua todo es cadáver. Bien. Solo quedaron Noé y los que con él estaban en el arca. Las aguas inundaron la tierra y dice aquí por espacio de 150 días. También yo me pregunto por los peces que ya estaban en el agua de la tierra, o sea, en los ríos y en los lagos y en el mar, con toda esta agua siguieron viviendo. Ellos, pues porque dentro del arca, supongo que no había peces, los peces son aparte, entonces, pues de pronto es una pregunta tonta. O parece tonta. Y empieza el relato de la supervivencia. Retroceden las aguas en el capítulo 8, dice: se acordó Dios de Noé y de todos los animales y ganados que estaban con él en el arca. Dios hizo que un viento azotara la tierra y las aguas decrecieron. Nuevamente hay un viento que sopla sobre las aguas, como en la creación. Pero aquí es el viento que seca. Y también me llama la atención esto de se acordó Dios de Noé. Entonces fíjense que hay un arrepentirse y luego un acordarse
de Dios. Tanto el arrepentirse como el acordarse, pues implican un volver atrás, ¿no? Y al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana que había hecho en el arca y soltó al cuervo que estuvo saliendo y volviendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después soltó a la paloma. La paloma tornó donde él, al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Y entonces Noé alargó la mano y la tomó y la metió en el arca y luego esperó otra semana y volvió a soltar a la paloma y la paloma regresó trayendo un ramo de olivo, por donde conoció Noé que habían menguado las aguas de encima de la tierra. Y luego Noé esperó otros 7 días y volvió a soltar a la paloma que ya no regresó donde él. Los árboles, los pájaros y los otros animales y los hombres han sido salvados. Y los árboles y las plantas han quedado debajo del agua, pero se pueden regenerar, no hacía falta meterlas en el arca, fíjate. Y los árboles, de alguna manera, son los últimos que aparecen aquí, que no es lo mismo que pasa en la creación, ¿no? Y de pronto, cuando el agua retrocede, los árboles vuelven a surgir, no. Hay que esperar a que los gérmenes de los árboles procreen nuevos árboles o son los mismos árboles que al bajar el agua reviven o que nunca murieron. No sé. Me llama la atención que el indicio de que ya hay una tierra habitable es que la paloma no regrese. Eso siempre me parece tan conmovedor porque significa estar salvados. No solo significa la restauración, que la tierra ya está otra vez habitable, sino que hay otra tierra, hay una ya a donde ir. No solamente existe ya el arca y el mundo habitable del arca, sino que hay un otro lado donde la paloma puede posarse y vivir y por eso no regresa. Bien. Luego Noé sale del arca. Y Dios le dice, sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todos los animales de toda especie que te acompañan, aves, ganados y todos los reptiles que reptan sobre la tierra, que pululen sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre ella. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. También salieron del arca por familias. Ojo, ya no eran parejas, sino familias, porque supongo que se habían reproducido. Todos los animales, los ganados, las aves y los reptiles que reptan sobre la tierra. Supongo que esos días podían ser más que días y los animales podían ya haber tenido hijos allí, no sé. El caso es que esta salida también es súper interesante para mí. El arca se varó en el monte Ararat, en los montes de Ararat, y después las aguas siguieron menguando. Entonces, esa imagen de el arca y una montaña, de el barco encima de una montaña, ¿no? Que es esta imagen surreal. El barco que se queda en el interior, que luego lo veremos en la literatura. Y también el contraste entre el barco y la montaña misma, o si las dos son la misma. Y el barco, que ya dijimos, no es una casa, sino un edificio también. El lugar en el que se viaja y en el que se vive son el mismo. Y entonces, salen del arca. Y este salir del arca es como un nacer, como un volver a nacer. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, y también salieron del arca todos los animales. Y Noé construyó un altar a Yahvé, tomó de todos los animales puros y de todas las aves puras y ofreció holocaustos en el altar. Al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo para sí, nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, ni volveré a destruir a los seres vivientes, como he dicho. Entonces, fíjate en cómo la maldición exterminadora producida por el arrepentimiento se contrarresta después con una promesa, con la promesa de no volverlo a hacer.
Y lo primero que hace Noé al salir del arca, todo ha quedado destruido, solo hay construida un arca que de repente después de la salida es un cascarón vacío, ¿no? También es una ruina de alguna manera. Lo primero que se construye es un altar en esta nueva creación. Un altar es la única cosa que hay sobre la tierra, el altar que Noé construye y en el que sacrifica. Y entonces, bueno, tal vez sea por eso que había más familias, más parejas de animales puros, porque algunos iban a servir para sacrificarlos. Entonces podemos hablar aquí, que vamos a hablar otras veces en este podcast, sobre el sacrificio. Este contacto, esta reafirmación del contacto entre lo que muere y lo que no muere, entre lo que está vivo, lo que está sobre la tierra y lo que está más allá, y Dios. Y entonces mira que Yahvé aspira el calmante aroma de los animales sacrificados. Y justamente Dios ha matado a todo asfixiándolo, no dejándolo respirar. Y aquí Dios vuelve a respirar. Y entonces se calma y dice, no voy a volver a hacer lo que hice. Bueno, pues me interesa esa alternancia entre haré, no volveré a hacer, me arrepiento, viajar en el tiempo de la voluntad de Dios, y esta alternancia también entre destruir pero hacer una excepción, estar furioso y luego calmado. Y entonces viene la alianza con Dios que se va a repetir una y otra vez y se va a reanudar una y otra vez. Infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, a todo lo que repta por el suelo y a todos los peces del mar, le dice Dios a Noé. Todos quedan a vuestra disposición. Solo dejaréis de comer la carne con su vida, es decir, con su sangre. Yo os prometo reclamar vuestra sangre, la reclamaré a todo animal y al hombre, y todos y cada uno reclamaré la vida humana. Está hablando del sacrificio, ¿no? De cómo reclamar la vida del hombre es también poder ofrecer otra vida por la vida del hombre, me supongo. Y está hablando también de la sustitución. Todo este tiempo hemos estado hablando de la sustitución, cómo Noé puede estar representando a todos los demás hombres y unas cuantas parejas de animales, a todos los animales. Estamos hablando de la representación y cómo el vivo está en el lugar del muerto y siendo el muerto también, y en lugar del muerto. Bueno, establezco mi alianza con ustedes. Nunca más volverá a ser aniquilada la vida por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces Dios inaugura esta segunda oportunidad y lo que hace para sellar esa alianza es el arco iris. Pongo mi arco en las nubes, que servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo anuble con nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes, y me acordaré de la alianza que media entre yo y vosotros y todo ser vivo. Ya no habrá más aguas diluviales que exterminen la vida, pues en cuanto aparezca el arco en las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza perpetua entre Dios y todo ser vivo. Luego hablaremos en la conversación a qué se puede referir este arco iris. Pensemos, ¿por qué el arco iris? ¿Qué significa que tenga forma de arco y que sea precisamente el arco iris de los colores de la luz, etcétera? Y luego, después del diluvio, nos dice el capítulo 9 del Génesis, Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña, bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Y Cam lo vio desnudo a su padre y les avisó a los hermanos, y los hermanos vinieron y cubrieron el cuerpo desnudo de Noé. Y luego Noé maldijo a Cam, el padre de Canaán, y en cambio, pues bendice a sus otros hijos, dice que Canaán será esclavo de los otros dos hijos. Y entonces nos podemos preguntar por un lado la borrachera. Vean el orden de las cosas. La salvación
la adoración en el altar y luego la embriaguez. Y en la embriaguez la desnudez, que es como un volver a estar recién nacido también. Y el que un hijo espíe a su padre desnudo, que es de alguna manera una inversión, porque es el hijo aquel al que el padre ve desnudo. Pero además está el acusador, el hijo que les dice a los hermanos que el padre está desnudo. Esto es revelar el secreto y la vergüenza del padre, y podemos preguntarnos otra vez, ¿qué es la vergüenza? Que es algo que nos preguntábamos también con respecto a la caída y la expulsión de el Edén. En el capítulo 10 nos habla del repoblamiento de la tierra. Entonces empiezan a aparecer otros nombres y uno de esos nombres es Nemrod. Dice en el 10:8, Cus engendró a Nemrod, que fue el primero que se hizo prepotente en la tierra. Fue un bravo cazador delante de Yahvé, por lo cual se suele decir bravo cazador a ojos de Yahvé como Nimrod. Los comienzos de su reino fueron Babel, Erec y Akkad, ciudades, todas ellas en la tierra de Senaar. De aquella tierra procedía Asur, que edificó Nínive. Y entonces, de repente vemos que se está relacionando a los hombres con ciudades, no solo a los hombres con sus hijos. Tal hijo de tal, hijo de tal, sino con ciudades. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Una ciudad es también un hombre. En este diálogo entre lo uno y lo múltiple, entre el individuo y la especie, que ya vimos, salvar un individuo como salvar una especie, o no es salvar una especie, sino purificarla. En esta pregunta, esta tensión entre el individuo y la especie, también entra ahora lo de las ciudades, los individuos como fundadores de ciudades en este segundo tiempo, postdiluviano. Después de la ciudad hacemos ciudades, después de la lluvia, después del diluvio hacemos ciudades. Y estas ciudades son entonces como nuevas arcas, son cada una de ellas como el arca de Noé, que significa esa edificación de las ciudades. Es un durar también. El hombre que construye una ciudad es el fundador de esa ciudad y dura en todo el destino de la ciudad. Es una manera de ser inmortal. Me lo pregunto también con estos constructores de ciudades. Si la bendición siempre es la multiplicación y la abundancia, ¿qué nueva manera de multiplicarse se introduce allí? Como la ciudad es otra vida para el hombre en la que el hombre se reproduce, no solamente por tener hijos, sino por hacer la ciudad a imagen de él, me pregunto yo. Este es otro patriarca, el patriarca fundador, ya sea de Babel o de Nínive. Bueno, pero entonces pasemos a Babel, a la torre de Babel. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y estamos entonces en el capítulo 11 del Génesis. Todo el mundo tenía un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senaar y allí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro: vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. Entonces hasta ahí tenemos como esta segunda creación, una ciudad que se hace, pero además no se hace con piedra, sino con ladrillos, se hace con lo ya hecho. Entonces es una creación de tercer grado, ¿no? Y es de alguna manera una imitación de la creación de Dios. Así, dice, el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron: vamos a edificarnos una ciudad
y una torre con la cúspide en el cielo, y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Entonces yo veo en esa construcción de la torre un deseo de identidad. Yo leo que lo que están diciendo los hombres ahí es: seamos de un sitio y no de otro. Seamos de Babel, y así nos reconocerán como gente de la Torre de Babel, y esa es la fama. Como que la identidad y la fama son una misma cosa. La fama como un reconocimiento, una manera de vivir más allá del propio cuerpo y de la duración de la propia vida, ¿no? Y entonces bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que estaban edificando los humanos y pensó: todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Y yo siempre me pregunto ahí, ¿qué es lo que Dios teme que se propongan entonces? Una vez que han hecho la torre, ¿vivir para siempre? ¿No morir? Lo mismo que habrían hecho si hubieran comido del árbol de la vida que está protegido a la salida del paraíso. Bajemos pues, y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí, y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Entonces, la dispersión, estar los hombres en distintos lugares de la tierra, tiene que ver con la incomprensión y con la confusión y con el no poder hacer una cosa. Es una nueva dispersión por la tierra, una nueva manera de poblar el mundo, también suspender la construcción de la Torre de Babel. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que estaban edificando los humanos y pensó: todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje. ¿Qué es lo que teme Dios? ¿Teme una especie de competencia por parte de los hombres, o teme que en ese lenguaje único y compartido, en el lenguaje de la concordia, que es también la paz, ya haya un Dios, que la unión de los hombres sirva como un Dios que pueda competir con él? Bien. Por eso se la llamó Babel, dice, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo. Quería hablar también de la destrucción de Nínive. Y eso está en otro libro, que es uno de mis libros favoritos, que es el libro de Jonás. Es un libro muy breve en la Biblia. Jonás es el profeta que no quiere serlo, el profeta que no atiende a su vocación y al llamado de Dios. Yahvé habló a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole: prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciarle que su maldad ha llegado hasta mí. Y Jonás se preparó para huir a Tarsis, lejos de Yahvé. Es un libro muy chistoso. Jonás oye la voz de Dios y lo que quiere es alejarse de Dios. ¿Cuál es este temor que tiene? Y luego Jonás se preparó para huir a Tarsis, lejos de Yahvé, decía. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de Yahvé. Entonces es muy gracioso porque vemos a Jonás corriendo y corriendo de Yahvé, luego se embarca en un barco, todo, pero claro, de Yahvé no se puede escapar. Y entonces Yahvé desencadenó un viento tempestuoso sobre el mar y se desencadenó una borrasca tan violenta que el barco amenazaba naufragar. Los marineros se asustaron y cada cual pedía auxilio a su Dios. Y Jonás estaba en la bodega del barco durmiendo, y el capitán lo despertó y le dijo que invocara a su Dios. Y luego hay esta cosa extraña que dice: vamos a echar suertes para saber quién de nosotros es el culpable de este castigo, es decir, de la tempestad. Y echaron suertes y le tocó a Jonás. Y digo que esa parte es muy curiosa porque ¿cómo así que se echa suertes para saber quién es culpable, ¿no? Como que la culpa se decide por azar. Eso me parece interesante porque precisamente lo que podría estar diciendo es que nadie es culpable y cualquiera puede serlo, cualquiera que asuma que lo es. ¿Qué es lo que pasa? Jonás dijo que era hebreo y creía en Yahvé y les dice luego: arrójenme al mar y el mar se calmará.
Entonces ellos luego lo arrojan al mar, pero no solo eso, sino que también se convierten a la fe en Yahvé, porque después de que lo arrojan el mar se calma y un gran pez se traga a Jonás, después de que a Jonás lo tiran por la borda, y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Y eso es como desnacer, ¿no? Volver al vientre del pez es como volver al vientre materno, salir, salir del vientre del pez es como volver a nacer. Y me parece que es como el diluvio también, pasar un tiempo dentro de la ballena, el pez, perdón, y luego ser expulsado es como pasar un tiempo en el arca y luego salir del arca. Y entonces Jonás finalmente es expulsado del pez. El pez lo vomita por orden de Yahvé, pero cuando está adentro del pez, dice una oración. En mi angustia clamé a Yahvé y él me respondió. Desde el seno del abismo grité y tú me escuchaste. Me habías arrojado a lo más hondo en el corazón del mar. La corriente me arrastraba. Todo tu oleaje me arrollaba. Yo me dije, me has arrojado de tu presencia. ¿Cuándo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me asfixiaban el aliento. El abismo me envolvía. Las algas se enredaban en mi cabeza. Bajé hasta los cimientos de los montes. La tierra se cerró para siempre sobre mí, pero tú sacaste mi vida de la tumba, Yahvé, Dios mío. Me llama la atención esta oración porque, como muchas veces, orar es decirle a Dios lo que ha hecho, es recordarle a Dios quién es Dios mismo. Además, me llama la atención porque es una oración dicha desde el vientre, dicha desde la tumba. Luego le dice Jonás en la misma oración que te ofreceré sacrificios y cumpliré los votos. Entonces vean nuevamente la recapitulación y la promesa, estas maneras de moverse en el tiempo que veíamos también en el discurso de Dios. Y entonces finalmente Jonás acepta su destino y va a predicar a Nínive y les dice a los ninivitas que pues los va a destruir Dios. En el plazo de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas creyeron. Y entonces decía, les dijo Jonás, que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua, que se vistan con sacos, hombres y animales, e invoquen a Dios con insistencia, y que cada uno se convierta en su mala conducta y en sus acciones violentas, a ver si Dios se arrepiente y se compadece. Y resulta que Dios efectivamente se arrepiente y se compadece porque los ninivitas hacen lo que se les indica para expiar y para que los perdonen, y entonces no cumple con la destrucción de Nínive, con lo cual Jonás queda mal. Y entonces esto es graciosísimo, porque el buen profeta, el profeta al que le creen y que logra que la gente se convierta, termina siendo el mal profeta, porque no se cumple lo que Dios ha dicho por su boca. Y entonces queda muy despechado Jonás, y le dice, ay, Yahvé, ya lo decía yo cuando estaba todavía en mi tierra, y por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente, misericordioso, paciente y generoso, que se arrepiente del castigo. Y se pone furioso con Dios por ser bueno, pues porque lo hizo quedar mal. Y entonces Jonás se va a una choza, y en la choza Dios hace crecer un ricino para darle sombra, y luego mata al ricino a través de un gusano, y se pone muy, muy furioso Jonás. Y dice, prefiero morirme que estar vivo. Y Dios le pregunta, ¿te parece bien enfurecerte por el ricino? Y Jonás dice, sí, me parece bien enfurecerme hasta la muerte. Y eso a mí siempre me hace reír mucho. Esta escena de comedia de la ira de Jonás. Y entonces Dios le da, digamos, le explica lo que ha hecho con el ricino, que es una lección, es un texto de enseñanza, lo que ha hecho haciendo vivir y matando al ricino. Y es, si tú te compadeces con este ricino, pues cómo no me voy a compadecer yo de Nínive, donde viven más de 120,000 personas que no distinguen el bien del mal y una gran cantidad de animales.
Es muy bello también que esté compadeciéndose de los animales aquí en la destrucción que no llevó a cabo. Entonces vean cómo en todos estos textos Dios destruye y al mismo tiempo, como con el mismo movimiento, salva. Pienso en la torre, que es como un salirse de la tierra y como una ambición de inmortalidad que Dios interrumpe. Pienso también en el momento, imagino el momento en el que se confundieron los constructores. ¿Qué pasó? ¿Cómo quedaron incomunicados? ¿Cómo fue esa escena? En el caso de Jonás, pienso en nosotros. ¿De qué maneras preferimos cualquier cosa antes de aceptar un llamado? ¿O de qué manera estamos aceptando el llamado sin saberlo? Y bien, vamos a hablar de muchas de estas preguntas en nuestra conversación sobre estos pasajes con Félix de Vedut a continuación. La edición y la asesoría son de Jorge Caraballo, el diseño gráfico de Nicolás Consuegra. La canción es 4 de Suárez, cantada por Rosario Blefari con letra de Rubén Darío. Mi fe de niño, ¿dónde está? Me hace falta, la deseo. Batió las alas.